Muy buenas tardes a todos los hermanos que están juntamente con nosotros conectados. Dar la bienvenida. Y hoy estoy muy contento porque desde la plataforma Pastores de Jesús, hoy estrenamos un nuevo programa que se llama Rescatando Verdades Bíblicas. Y hoy tenemos como invitado a dos pastores, que uno se llama Rafa Batiste. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos que estáis ahí. Muchas gracias por invitarme, Pastor Diego Cruz, y estoy aquí para lo que necesitéis. Bienvenidos y bendiciones a todos. Y como no, también tenemos a nuestro hermano Diego Gabarre. Buenas tardes, Pastor Diego. Que Dios os bendiga a todos los que están escuchando ahí al otro lado. Gracias por haberme invitado a este maravilloso programa, ¿vale? Y gracias por estar aquí de nuevo otra vez en Canal Pastores de Jesús. Amén. Pues hoy tenemos un apartado muy bonito y un tema precioso que se trata la inmortalidad del alma. Y hoy tocaremos varios puntos como un ejemplo, ¿dónde están los muertos? ¿Gozan de conciencia? En el caso de que estén inconscientes, ¿habrá una esperanza de que vuelvan a vivir? ¿Cómo? Estas son preguntas a las que nadie puede contestar por una experiencia propia, pero para ello necesitamos respuestas y para eso tomaremos de la palabra del Señor. Y hoy, precisamente, yo quiero comenzar el programa y quiero hablar con mi hermano Rafa, que será el primero que le quiero hacer unas preguntas. Y la primera pregunta que yo le quiero hacer a mi hermano Rafa es, ¿qué es el alma? Hola, gracias, Pastor Cruz. Bueno, yo más bien no diría qué es el alma, yo diría quién, ¿vale? Y ahora vamos a ver por qué te cambio la pregunta, si me lo permites. El alma en sí es una parte del hombre, del ser humano, ¿de acuerdo? Y en parte tienen razón. Pero, claro, eso es una percepción de lo que nosotros pensamos, ¿vale? Ahora bien, cuando se tratan de estos temas, a mí, personalmente, y creo que a vosotros también, hermanos míos, me gustaría saber, a la luz de la palabra del Señor, qué es la definición de alma concretamente. Por eso yo quiero que me acompañéis, si me lo permites, desde el principio, a la creación, al relato de Génesis de la creación, que ahí vamos a ver primero cómo Dios crea al hombre y con qué, vamos a decirlo así, entre comillas, con qué materiales. Si me acompañáis, por favor, vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7 de Génesis. Y dice así, hermanos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Bien, antes de explicar esto, quiero matizar. Algunas versiones de la Biblia dicen ser viviente, dicen alma viviente. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que tener claro. Pero bueno, la versión que tengamos, el texto es correcto, ¿vale? Vamos a ver, aquí dice que el Señor forma al hombre del polvo de la tierra. Tenemos el primer elemento, el primer material, por decirlo así, ¿de acuerdo? Que es el polvo de la tierra. Ahora bien, este material no tiene vida, es un material inerte.
Es decir, nuestro cuerpo, sin el otro componente, no puede tener vida. Es un material sin vida, ¿de acuerdo? Claro. ¿Qué le falta para tener vida? Aquí dice la palabra que Jehová sopló en su nariz aliento de vida. También quiere decir que este aliento de vida, en otras versiones, puede ser traducido como espíritu de vida. ¿Qué es este aliento de vida o este espíritu de vida? El poder que viene de lo alto, del Señor, ¿de acuerdo? Para dar vida, porque todos sabemos que Dios es dador de vida. Entonces, recapitulando, tenemos el material inerte, el polvo de la tierra, en primer lugar, sumado, sin vida, evidentemente, sumado ¿a qué? Al aliento de vida, espíritu de vida o hálito de Dios, ¿de acuerdo? Esta suma de estos dos componentes, esta unión de estos dos componentes, material inerte más hálito o espíritu de vida, da igual, dice el texto, no lo digo yo, dice el texto, fue el hombre un ser, fijaos, un ser viviente. Es decir, estos dos materiales, para que el hombre pueda tener vida, sea un ser viviente o un alma viviente, según la traducción, necesita estos dos componentes unidos. ¿De acuerdo? Por eso, Pastor Cruz, Pastor Diego Cruz, te he dicho que te he corregido, con la amistad que me une a ti, ¿no? Te he corregido la pregunta. Por eso he dicho, no es un qué, sino es un quién. En contra de toda la creencia popular que pueda estar por ahí. Pero claro, nosotros nos basamos en la palabra de Dios, evidentemente. Muy bien, Rafa, muy bien. Pues la verdad que queda muy claro que ese compuesto de ese material que me comentabas forma al ser viviente o alma viviente, no siendo la persona el ser viviente y no un alma como algo que está fuera de lo que es la unión de esos dos materiales, hablando del soplo y de lo que es el cuerpo. Si me permites, podemos definir esto, todo lo que te he explicado, en una sola frase. No tenemos un alma, somos un alma. Muy bien, eso está muy bien definido porque, claro, eso nos llevaría a muchas más preguntas en las cuales hoy me surgen preguntas. Si somos un ser viviente o un alma viviente, viene la pregunta del tema del pecado, ¿no? Y yo debería hacerte una pregunta, Rafa. ¿Qué sucede con el alma cuando se peca? Bueno, efectivamente. Ahora que ya sabemos qué es, o mejor dicho, quién es el alma viviente, el ser viviente es un ser humano, un hombre, evidentemente ahora ya tiene la capacidad, al tener vida y raciocinio, tiene la capacidad de pecar. Vale, quería también hacerte un ejemplo gráfico para que todos nuestros hermanos y hermanas y amigos que estén conectados lo entiendan mejor. Durante estos días de la pandemia, por ejemplo, esta pandemia que nos azota, cuando estábamos confinados todos en nuestras casas, asomábamos a la ventana, al balcón de nuestras casas y podía decir esta expresión, ¿no? No he visto en la calle ni un alma. ¿Cómo entenderíamos esto? ¿Cómo lo entenderíamos? Pues muy fácil. Si tú me dices eso, yo entiendo que no has visto a ninguna persona, que no has visto a nadie. Es correcto, ¿vale? Esto para que nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas lo comprendan un poquito mejor. Bien, tú me has dicho qué sucede con el alma, ser viviente que peca. Bien, según Romanos 6:23, la palabra de Dios dice que todo el que peca o la paga del pecado merece la muerte, ¿vale? Así Entonces, es. el alma que peca merece la muerte. Pero bueno, para diferenciar un poco y aclarar más este asunto del alma, vamos a Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Y fijaos lo que dice aquí. Escuchad con atención, fíjate. He aquí que todas las almas, seres vivientes, son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Evidentemente, hace diferenciación de las personas, el Padre y el Hijo. Bien, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, el ser humano, ser viviente que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, tiene el peso de la justicia de Dios porque evidentemente un alma es un ser humano. Claro. Es muy interesante. Además,
cuando decía, el alma que pecare ciertamente morirá, está hablando precisamente de que ese alma tiene el poder de morir, o sea, que no es algo que tenga una inmortalidad por sí misma, sino que puede morir ese alma. Sí, claro. Tú al principio, cuando nos has presentado, decías el título del espacio Rescatando Verdades Bíblicas de hoy, que por cierto, vuelvo a repetir, estoy con alegría en mi corazón por este espacio que se estrena en la plataforma del Pastor de Jesús. Tú decías, ¿es el alma inmortal? Evidentemente, la inmortalidad sí que existe en la Biblia, pero vamos a ver a quién pertenece, ¿de acuerdo? Porque claro, si la creencia popular es que el alma es una parte del cuerpo, y ya hemos visto que bíblicamente eso no se puede sostener, porque así lo dice la palabra de Dios. Evidentemente, si empezamos la casa por el tejado, no vamos a construir una casa. Vamos a ver quién de verdad tiene inmortalidad bíblicamente. Primera de Timoteo, Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 15. Fíjate lo que dice. La cual a su tiempo mostrará, y ahora va a revelar quién es el que tiene inmortalidad. Fíjate, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Si yo me parara identificado quién es, pero voy a seguir con el versículo 16. El único que tiene inmortalidad, dice el único. Muy bien. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual, hermano, sea la honra y la gloria sempiternas. Amén. Es decir, el único que tiene inmortalidad es nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Queda muy, muy, muy claro, porque además este texto nos dice claramente que es el único que tiene la inmortalidad, y único es único. No puede haber dos, solamente está hablando precisamente de nuestro Dios, que es el único que tiene la inmortalidad. Claro, esto es como en algunos otros textos dice que el único que tiene vida en sí mismo es Dios. Amén. Claro, o sea, el que emana la vida es Dios y todos los demás son vida derivada, se podría decir, ¿verdad, Rafa? Es lo que nos quieres comentar en esta tarde. Pues me surgen varias preguntas, Rafa, que hoy estoy para aprovecharte y para preguntarte, ¿no? Entonces, cuando me estás comentando esto, ¿qué es la muerte? Pero, porque nos has hablado de cuando el hombre es creado, los materiales que utiliza, pero a mí me llama la atención de qué pasa cuando muere, qué pasa con esa forma, ese material que tú nos has hablado de soplo de vida y del cuerpo que toma de la tierra, como por ejemplo el Adán y Eva, y cómo es eso, cómo sería la inversa cuando alguien muere. Bueno, evidentemente la definición de muerte es el proceso inverso a la vida. O sea, la definición sería muerte igual a cese de vida, ¿vale? Hemos descubierto cómo Dios crea vida, pero ahora vamos a ver el proceso inverso, ¿de acuerdo? Esto es como las matemáticas. Tenemos que saber empezar a sumar para luego multiplicar y dividir. Ahora ya sabemos cómo el Señor, bendito sea su nombre, creó vida. Pero ahora vamos a explicar un poco el proceso inverso. Si me permites, estamos, como tú has dicho, el primer material inerte, el polvo, ¿vale? El primer polvo, que unido, hemos dicho antes, al hálito, al espíritu de vida, al aliento de vida del Señor, forman al ser humano, a un ser viviente, al hombre, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando este hombre muere? Bueno, pues evidentemente la palabra de Dios nos tiene que dar la respuesta. Si no, esto no sería rescatando verdades bíblicas. Claro que sí. Acompáñame a Eclesiastés. Versículo 12, perdón, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice. Y el polvo de la tierra, el material inerte, como era, y el espíritu, perdón, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, hálito de vida, aliento de vida de Dios, que vuelva a Dios, que lo dio. Es decir, esa simbiosis deja de ser. Ya no colaboran juntos, por decirlo así, ya no conviven, ya no están juntos, la suma ya no se hace, ahora ya es una resta. El polvo vuelve a lo que era y el hálito va a su origen, a la vida, que es Dios. La separación del cuerpo y el espíritu o aliento de vida del Señor, a eso le llama la Biblia muerte del alma o
alma viviente o ser viviente, es decir, el ser humano. Eso es lo que considera la Biblia precisamente como la muerte, es lo que me estás comentando. Claro, tenemos los dos conceptos. Nos ha explicado qué es la vida bíblicamente y qué es la muerte. Una es la unión, polvo más hálito de vida, y la muerte es separación. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Pues entendiendo lo que nos comentas, Rafa, que es precisamente muy, muy, muy interesante, sobre el hecho de cómo tanto para la creación del ser humano, de cómo utilizó Dios los materiales para crearlo, pero también vemos que cuando la persona muere, sus materiales utilizados por Dios para dar vida a esa persona vuelven otra vez a los estados originales de donde fueron tomados. Y Evidentemente. eso es muy importante. Entonces, claro, surgen más preguntas. Una vez que la persona, sus materiales vuelven a cada uno a su sitio, ¿dónde está la persona? ¿Dónde están aquella gente que muere y fallece? ¿Dónde están los muertos? La verdad, ¿cómo me podrías definir eso? Bueno, evidentemente eso es una pregunta que el pastor Diego te podía contestar, pero a la luz de lo que hemos estudiado, creo que la Biblia también nos va a arrojar luz, ¿de acuerdo? Sí, pues mira, yo me gustaría, la verdad, ya que tenemos al pastor Diego, Diego, ¿qué te parece si te hago esa pregunta y así dejo a nuestro hermano Rafa que descanse un poco, que tome aire, Voy a beber agua. porque luego pienso darle fuerte para que siga continuando. Diego, ¿dónde están los muertos? La verdad. Bueno, Venga, buenas tardes dinos otra vez de cositas. nuevo. Gracias por dejarme, claro, por dejarme también poder participar. Mira, quiero hacer un pequeño receso. Cuando estaba escuchando al pastor Rafa, me había quedado embobado cuando ha dicho quién es el único que tiene inmortalidad. Y él ha leído primera de Timoteo 6:15. Y me ha venido otro texto que por favor me gustaría leerlo. Me gustaría que me acompañarais para, no sé, para dar fuerza un poco a lo que ha dicho el hermano Rafa. Mirad, Rafa ha hablado de cuando es el hombre creado, ¿vale? La creación, ha hablado del polvo de la tierra, del espíritu, del aliento, ¿vale? Pero vemos también que aquí también dice, en el mismo texto de Génesis, dice que Adán, ¿vale? Después de pecar, dice, y el polvo volverá a la tierra, tú eres polvo y polvo eres y volverás a la tierra, y el espíritu volverá al que te lo dio, el aliento de vida, el hálito de vida. Pero mirad, cuando ha dicho el único inmortal, aquí hay un texto que mucha gente, sobre todo el mundo cristiano en general, lo pasan por alto. Porque aquí vamos a ver, en este texto, en Génesis 3:22, como el hombre en sí no tiene vida, sino que necesita al dador de la vida, o en este caso, aquí al árbol de la vida para poder seguir viviendo. Mira, en Génesis 3:22 dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y ahora lo especifica, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí queda clarísimo que lo que le mantenía con vida al hombre era el comer del fruto del árbol de la vida. Porque cuando comió del fruto que Dios le dijo que no comiese, le vino la consecuencia de lo contrario a la vida, que es la muerte. Pero mira, vemos que no solamente lo echa, dice que no coma del árbol de la vida, sino que en Génesis 3:24 dice, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino, y otra vez lo repite, del árbol de la vida. Mirad, hermanos, esto queda clarísimo, que si el hombre no hubiera tenido la capacidad de morir, hubiera sido pecador eternamente, porque hubiera tomado del árbol de la vida, hubiera seguido comiendo, hermano Diego, ¿y qué le hubiera pasado? Que él hubiera sido pecador eternamente. Vemos que al morir se rompe el ciclo
y luego veremos más adelante cómo Dios restaura el ciclo y entonces sí que nos vuelve a dar vida. Entonces, quería hacer este receso que creo que era importante. Pero bueno, me has hecho una pregunta muy importante, hermano Diego, de verdad. ¿Dónde están los muertos? Pues, claro, eso es la pregunta del millón. La pregunta del millón porque es una pregunta que la gente se hace. La gente normalmente tiene miedo a morir. Tiene mucho miedo a morir. ¿Por qué? Sobre todo los que no conocen al Señor. Porque, claro, piensan que la vida que es una dejar de existir, ¿no? Y en parte llevan razón. Pero claro, en parte llevan razón hasta cierto punto. Porque gracias que vino Jesucristo y restauró todo eso, ¿no? Restauró la muerte eterna y nos dio una segunda oportunidad. Ya lo dice el Señor en el Evangelio, no recuerdo exactamente qué Evangelio, pero dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que crea en mí, dice la palabra, dice, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Pero no lo dice vivirá en un presente inmediato. Lo dice vivirá en un futuro cercano. ¿Vale? Amén. Amén, amén. Bueno, Amén. mira, yendo, perdonar, ha sido un pequeño receso que es que me he quedado embobado viendo al hermano Rafa, como estaba hablando y explicándose con esa soltura que le caracteriza a él, de verdad. Y digo, me va a esperar, digo, pues lo voy a decir esto, ¿vale? Entrando en el tema, ¿dónde están los muertos? Mirad, tenemos que ir, como siempre, nuestra fuente de sabiduría, nuestra única fuente de sabiduría, para poder entender este tema tiene que ser la palabra de Dios. Vámonos a ir, voy a leer unos textos bíblicos y luego los vamos a narrar. Quiero que me acompañéis, por favor, y vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 34. Lo repito, Hechos, capítulo 2, verso 34. Y mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¡Wow! Esto es increíble. Mirad, primeramente, aquí el que está hablando, el narrador que está hablando, evidentemente no es el rey David. El rey David, aquí a esta fecha, ya lleva unos cuantos años muertos. Sabemos todos que el que escribió el libro de los Hechos fue Lucas. Fue Lucas el médico el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero mirad, a mí lo que me choca es que quiero dejar esto bien claro. En la primera era cristiana, Lucas, ¿vale? Lucas conoció a Pablo, porque de hecho fue el que lo convirtió, pero Lucas no conoció a Jesús. No conocía a Jesús personalmente. Pablo tampoco. Pero aquí, él trae a la mente de las personas la enseñanza que venía del maestro y el maestro se la traspasó a los apóstoles. Por eso dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Qué está diciendo aquí el escritor bíblico? Que la promesa de David no se cumplió en ese momento. David, que era un gran hombre, la Biblia, era el que elevó, ¿vale?, a la nación de Israel a las victorias, era un rey renombrado, elevó, prácticamente conquistó todo lo que había que conquistar para que el pueblo de Dios estuviera donde tenía que estar. Pero aun siendo un héroe bíblico, aquí recalca que David no subió a los cielos. Pero el mismo David, creyendo en las promesas, y aquí también te quiero llevar, que en el Antiguo Testamento la promesa no era que morías y subías automáticamente al cielo, sino que dice, pero el propio David dice, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pero eso lo dice pensando él en el futuro de la resurrección, ¿vale? Amén. Y esto es glorioso, Pero mirad, aparte de eso, no solamente el rey David, hermano mío, ¿vale?, sino que también vemos otros héroes. En la Biblia, en Hechos 11, en el capítulo 11, habla de los héroes de la fe. Gente, hermano Diego, hermano Rafa, gente que hicieron méritos suficientes para, digamos, de alguna manera, poderse haber ganado la salvación. Y quiero que me acompañéis, por favor, para que veáis algo muy importante. Vámonos al libro de Hebreos, versículo 11, y vamos a leer, capítulo 11, versículo
39 y 40. Lo repito, Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Y mira lo que dice, hablando de los héroes de la fe, o lo podéis leer en casa, ¿vale? El capítulo 11, ahí habla de los héroes de la fe. Yo no los voy a nombrar lo que yo quiero especificar en esta tarde. Mira, dice, y todos estos, refiriéndose a los héroes de la fe, como habla en Hebreos 11, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Pero cuándo? En tiempo presente. No Claro. recibieron lo prometido en tiempo presente. Así Y ahora es. dice, punto y coma, sale aquí punto y coma, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y ahora mira, aquí está aquí de la cuestión. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, sino que en el mismo día seamos todos perfeccionados, tanto ellos como nosotros. Entonces, Y esto es perdona, hermano impresionante. Diego, porque ahora que me haces ahora Sí, te tengo que preguntar. Perdóname, ahora te tengo que preguntar. Si me lo permite mi hermano Diego Cruz, claro que perdóname. sí. Vamos a ver, que quiero entenderlo yo también, y para que nuestros hermanicas y hermanicos lo entiendan. Es decir, al decir, para que no fuesen ellos perfeccionados, claro, si aquí dijéramos la creencia mayoritaria es que cuando uno muere se va al cielo, aquí dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Claro, no pueden recibir un galardón antes que nosotros. Evidentemente, ellos, según el texto, ellos no están en el cielo. ¿Es eso? Es eso, hermano. Eso es lo que quiero decir. Gracias. Proveyendo Dios algo mejor, dice aquí en la segunda parte, dice, cuando hemos leído, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, por eso le llaman los héroes de la fe, dice, no recibieron lo prometido en tiempo presente, ¿vale? Porque lo prometido siempre es en tiempo futuro, no en tiempo presente, ¿vale? Por eso es imposible, y aquí es un texto buenísimo, que desmonta muchísimo el tema de que cuando uno muere ya empieza a gozar tanto o de lo bueno o disfrutar también, entre comillas, de lo malo. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, ¿ves? Habla en tiempo pasado, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros en tiempo futuro. O sea, esto es muy bonito porque esto remarca que la perfección y todos recibiremos el galardón el glorioso día que el Señor Jesucristo venga a buscarnos. Amén. Ahora entiendo precisamente, y es como le comentaba también el hermano Rafa, ahora entiendo por qué dice en Hechos 2:34, porque David no subió a los cielos. Claro, porque él también entra como héroe de la fe, dice, no está en los cielos, tampoco David. Y me llama mucho la atención, Diego, que está hablando en el libro de Hechos cuando ya ha muerto el Señor Jesús, y supuestamente en la creencia popular, cuando él muere, se lleva al cielo a la gente, a esas almas que estuvieron en el infierno, fueron rescatadas, se las llevan al cielo, pero aquí vemos como el libro de Hechos no dice que están en el cielo. O sea que sería un texto mal interpretado, y que David no está en los cielos. ¿Y quién mejor para estar en los cielos que precisamente David, que era conforme al corazón de Dios? A eso. Pues la verdad es que me llama mucho la atención estos textos que acabas de dar, y la profundidad que tiene y la claridad que tiene. Pero bueno, ahora, Diego, tengo otra pregunta, ¿vale? Como tú sabes que yo soy de los que me gusta preguntar muchas cosas, y también los que estarán viendo el programa, pues también se tendrán muchas preguntas. La pregunta, ya sabemos lo que pasan con los héroes de la fe, pero claro, mi pregunta es más difícil, un poquito, te la voy a complicar más. Y trata sobre el Señor, porque el Señor también murió. ¿Dónde estuvo Jesús entre la muerte y la resurrección? ¿Qué pasa con el Señor? ¿Tiene un trato diferente a estos héroes de la fe? ¿O me puedes explicar algo? Hombre, pues claro, ahora es cuando ya nos tenemos que quitar el sombrero, porque estamos hablando del maestro, el héroe de los héroes, ¿Verdad? ¿vale? El caballero de la cruz, el que se despojó, como dice la palabra, que se despojó de su reinado, y se hizo humilde. Y dice que humilde y humilde se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Vale?
por amor a nosotros. Bueno, pues claro, la pregunta ahora es cuando ya, después de hablar de los héroes, vamos a hablar del verdadero héroe, del que Amén. sí que se merecía, porque, como dice la palabra, dice, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, cuando hablan de Jesús, dice, semejante a nosotros, pero sin pecado. O sea, Amén. por lo tanto, si alguno tenía derecho a morir y solamente morir, ir a la presencia del Padre, pues este era Jesús. Pero Claro. mira, por eso este espacio me encanta el nombre que le habéis puesto, hermano Diego, porque cuando dice rescatando verdades bíblicas, de verdad que estoy un poco cansado de haber escuchado malinterpretaciones sobre estos textos, porque la palabra es clara y concisa. Y mirad, os vuelvo a invitar otra vez, por favor, coger vuestras Biblias, porque, claro, de esto se trata, es un estudio, vamos a leer, y de los que nos gusta estudiar la palabra, pues vamos a leer la palabra de Dios, ¿vale? Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 19 y el verso 40, ¿vale? Vamos a leer Juan, ¿vale? 19, 40. Yo voy a leer el 40, pero si queréis vosotros, en casa, podéis leer también el 41 y el 42. Yo no lo voy a leer por el tema del tiempo. Voy a leer solamente lo que me interesa por el tema del estudio. Vale, empezamos. Juan 19, 40 dice esto. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre escuchar aquí, sepultar entre los judíos. Está claro que el Señor cuando muere, hermano Diego, hermano Rafa, Él es llevado al sepulcro. La palabra de Dios dice que José de Arimatea, él había hecho provisión, compró un pequeño terreno y compró un sepulcro nuevo, ¿vale? Como ya estaba escrito en las profecías mesiánicas, porque quiero que entendáis una cosa, que todo lo que le pasó a Jesucristo, no hay nada que no estuviera escrito desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección, ¿vale? Y esto también estaba escrito. Entonces vemos que aquí el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Caballero de la Cruz, pasa por el sepulcro, como dice aquí la palabra en Juan 19:40. Luego vamos a ir al libro también de Juan, pero ya vamos a ir al capítulo 20. Y yo lo aconsejo que lo leáis en casa. Leéis vosotros luego desde el versículo 1 al 17, ¿vale? Tranquilamente. Pero yo solo voy a leer el 16 y el 17 de Juan 20, porque es lo que me interesa para el estudio. Bueno, desde el 15, voy a leer desde el 15, ¿vale? Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Lo llevaré porque otra cosa que quiero matizar. Según la costumbre de los judíos, no solamente lo sepultaron en el sepulcro, sino que llegado la puesta al sol del viernes, lo dejaron al Señor, descansaron el sabbat, ¿vale? Descansaron el sabbat. Y no era costumbre de los judíos ya, porque date cuenta que aquí estamos hablando de la época de Jesús. Ya no era costumbre farisaica, estamos hablando del maestro que también les enseñó esto, ¿vale? Ellos reposaron y dice que el primer día de la semana volvieron. Entonces, leemos otra vez, perdón. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que él era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y aquí es la clave del texto. Que bendito sea el nombre de Jesús. Mirad, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y ahora dice, mas ves a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Que bendito sea el nombre de Jesús. Mirad, ni hemos dicho, como hemos leído, ni David no recibieron, ni los héroes no recibieron. Otra creencia popular, el ladrón en la cruz. De cierto te digo hoy, estarás conmigo. Aquí se desesquema todo eso, porque vemos que aquí ya han pasado 3 días. Aquí muere el viernes, descansan sábado y en primera del domingo las mujeres vienen.
¿Y qué dice? En el 17 Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Por lo tanto, Jesús estuvo reposando en el sepulcro hasta que se cumplió lo escrito, 3 días y 3 noches y el muerto resucitará. Por lo tanto, Jesús murió y no subió al cielo. Tuvo que resucitar con un cuerpo glorificado para poder ir al cielo. Amén. Pues queda muy claro, Diego, porque además el texto es contundente porque dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y sin en cambio luego dice, luego más abajo dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, remarcando que en ese periodo, mientras que él ha estado muerto y no ha resucitado, él no ha subido a su Padre, no ha estado en los cielos. Por lo tanto, si no voy mal, él hace lo mismo que cualquier héroe de la fe, reposa de la misma manera. Es lo que me quieres comentar, ¿no, Diego? Claro, claro. Y mira, y aún es más. Sí, es eso, hermano Diego. Pero mira, aún es más. Quiero hacer un poco una anotación, reforzando un poco lo que acabamos de leer de lo del maestro. Sí. Si vamos a Salmos 39, Salmos 39, mira lo que dice. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando desciende a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? ¿Vale? Aquí vemos que la finalidad de la muerte es ir al Seol, a la sepultura, ¿vale? Al sepulcro. En Salmos 16:10, mira, dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Mirad, en el Antiguo Testamento, la palabra Seol se menta 65 veces, ¿vale? Pero mira qué guapo. Salmos 16:10 dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está hablando el rey David, inspirándose ¿en quién? En Jesús. Porque hemos dicho que 3 días y al tercer día resucita. Pero mira qué bonito, porque ahora vamos a dar un salto en la historia y vamos a ir del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Y fijar qué cronología tan perfecta tiene. Después de una franja de distancia de años tan grande, vemos que aquí Lucas, en Hechos 2:27, por eso que la creencia de aquella época no era que había una vida después de la muerte, antes de la resurrección, no, sino que era la misma creencia que tenían en el Antiguo Testamento, porque en Hechos 2:27, hablando del mismo tema, dice, porque no dejarás mi alma, ahora cambia la palabra Seol por la palabra Hades. Ajá. Porque Hades y Seol es lo mismo. Seol es en la traducción del hebreo y Hades es en la traducción del griego, pero está hablando de lo mismo, de la habitación, lugar de reposo, lugar de descanso, y dice, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Esta palabra Hades en el Nuevo Testamento sale 11 veces y quiere decir lo mismo que las 65 veces que sale la palabra Seol en el Antiguo Testamento. Wow, la verdad es que súper interesante ver cómo en el Antiguo Testamento precisamente el texto es clonado con la diferencia de Hades y Seol. Entonces tengo que entender que Seol y Hades es lo mismo. Lo mismo. ¿Y me podría decir qué significa Seol? La palabra Seol. Es lo que te he dicho. La palabra Seol significa habitación. Lo que se puede decir sepulcro, una persona donde va la sepulcro, habitación. Vale. Lugar de los muertos. Entonces, cuando nosotros vemos la frase Hades, también significa lo mismo. Lo mismo. Vale. Estamos hablando que Salmos 16:10 y Hechos 2:27 es una diferencia de años, porque estamos hablando tranquilamente de unos 3.500 años, 3.500 años, desde Salmos a Hechos, aproximadamente, ¿vale? Y estamos viendo que el mismo texto dice las mismas palabras, pero claro, aquí tiene que cambiar la palabra Seol
que es una palabra, que un verbo griego, perdón, un verbo hebreo, y Sí. aquí en Hechos, hablando del mismo texto como Hechos, perdón, como todo el Nuevo Testamento está traducido al griego, utiliza la palabra Hades para decir la misma palabra que es Seol. Queda entendido. O sea, la definición es la misma, lo que pasa que una en un idioma y otra en otra. Una en hebreo que significa Seol y en este caso sería en griego significa Hades. Pues queda muy claro y la verdad que es apasionante cómo se está hoy la palabra abriendo con esa claridad. Espera, y quiero también hacer un pequeño receso. Mira, hay una creencia popular de que el Hades Sí, también le llaman infierno, cosa sí, que acabamos de ver que no puede ser. Porque vale. el Seol no es la definición de infierno. De hecho, la palabra infierno como tal, No la existe. palabra no existe, ¿vale? Es No una existe. traducción que la inventaron los inventores del infierno. Los traductores, sí. Los traductores. No, es que inventaron esa palabra para infundir miedo, hermano Rafa. Bueno, Entonces, traductores entre comillas, porque no tradujeron bien, ¿no? no. Es que tradujeron bien. traductor... O igual tradujeron muy bien, pero para hacerlo a su forma. Sí, No, yo también lo pero creo. para que Yo lo creo. veáis, para que veáis lo que te digo de la palabra Hades. Mira, la filosofía helénica, date cuenta que el griego y la filosofía helénica, bueno, viene lo mismo, ¿no? ¿Vale? Son grecorromanos o la filosofía helénica. Si tú vas a la filosofía helénica y vemos cómo entendían los griegos, ¿vale? La palabra muerte o la palabra Seol, que tú le hablas a un hebreo de la palabra Seol y enseguida entiende que es donde van los muertos, ¿vale? Claro, tienen que hablar de Hades. Pero mirad, el Hades, hermanos, el Hades en la mitología griega es un dios, el dios Hades. Así es. Entonces, date cuenta que Dios no puede utilizar un dios pagano, que sería el dios Hades, para intentar explicar algo que no tiene que ver nada con el paganismo. Y menos reposar ahí, reposar donde está un dios, supuestamente. Exactamente. Es lo que quería dejar eso claro. Muy bien, pues bueno, pues ya ahora quiero hablar un poquito con nuestro hermano Rafa, que lo he tenido ahí al descanso, porque ahora quiero yo exprimirlo, como se dice vulgarmente, como un limón. Ahora quiero explicarte algunas cosas, que nos expliques a todos los que estamos aquí, porque estamos, la verdad, con mucha ganas. Y la primera pregunta que yo quiero hacerte, Rafa, sobre el estado inconsciente de los muertos, ¿vale? ¿Qué me puedes hablar sobre eso? ¿Qué sucede con los pensamientos de aquellos que mueren y sobre todo con el estado inconsciente de los muertos? Explícanos un poquito sobre eso. Bueno, mi respuesta es rotunda. Sí, Absolutamente nada. O sea, los muertos no tienen pensamientos, ni sienten ni padecen, como se dice vulgarmente, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si yo voy a la Biblia, de hecho, me vas a acompañar, lo manifiesta así. Salmos, por ejemplo, en el libro de Salmos, Salmos 146, ¿no? Versículo 4, fíjate lo que dice. Pues sale su aliento de vida, espíritu de vida, y vuelve a la tierra. ¿Quién vuelve a la tierra? El polvo. Muy bien. bien. En ese mismo día, ¿qué dice? Perecen sus pensamientos. Wow. O sea, es que es rotundo. No te puedo dar otra contestación más que no tienen pensamiento. Ahora bien, bueno, vamos a las creencias populares y a las que digo tristemente porque, claro, a mí me produce tristeza que creyentes de corazón, ¿vale? Cristianos de corazón, de alguna manera que puedan creer estas cosas, siendo que en la Biblia no está escrito, no lo sabe, ¿vale? Pero bien, para eso estamos aquí, como he dicho antes, para rescatar verdades bíblicas a través de pastores de Jesús. Fíjate, ¿qué pueden saber los muertos? Si aquí dice que en ese mismo día todos sus pensamientos perecen, ¿qué pueden saber? Absolutamente nada. El libro de Eclesiastés es rotundo. Es que la rotundidad que tiene la Biblia a veces, a mí, hermanos, no sé a vosotros, pero a mí me abruma, ¿no? Es como un impacto, ¿no? Porque los que viven saben que han de morir. Hermanos, nosotros sabemos que, si es voluntad de Dios, hemos de morir o
esperar en vida al Señor Jesús. Amén. Pero todo el que nace sabe que tiene que morir, ¿de acuerdo? Tiene un principio y un final. Porque hemos dicho antes que el único que tiene inmortalidad es ¿quién? El mismo Nuestro Dios, Padre por Celestial. supuesto. Bien, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más paga porque su memoria es puesta, ¿cómo? En olvido. Buf, ¿Vale? ese texto es tremendo como declara que precisamente los muertos nada saben y que su memoria está puesta en olvido. O sea que, Completamente. El texto es rotundo. Ahora bien, yo imagino que como vosotros nos encontramos con personas pobres que han perdido un familiar, un ser querido, y en su pena, en su tristeza, en su dolor, que Dios las acompañe, pues hablan y te dicen, pues ahora estará viéndome y fíjate qué buen cristiano era, por ejemplo, y estará alabando y glorificando a Dios allá arriba en el cielo, etcétera, etcétera. disfrutando, Evidentemente, vamos. claro, estaban disfrutando, tengo ese consuelo y amén, amén, porque eso al fin y al cabo es un bálsamo para su dolor, ¿no? Pero claro, nosotros hermanos tenemos que ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios. No podemos basar nuestras creencias en sentimientos, porque los sentimientos son fluctuantes, ¿no? Son como vamos a decir moralmente, como la gasolina, sube y baja, hoy va a 10 céntimos y mañana te sube, ¿no? Los sentimientos son así. Por eso el Evangelio hay que ser muy severo y muy serio y remitirnos a la sola Escritura. Por ejemplo, Salmos 88. Otra vez el libro de Salmos, pródigo donde los haya los libros de la verdad. Salmos es un libro que a mí me encanta. Amén. Salmos 88, versículos del 10 al 12. Fíjate lo que dice. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? Es decir, está hablando al Señor. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? Si hemos leído antes que no tienen conciencia, que su memoria es puesta en olvido, evidentemente el Señor no puede manifestar las maravillas que a ti, hermano Diego, las maravillas tan excelsas que nuestro Señor nos está dando ahora. ¿Por qué? Porque nosotros las asimilamos, tenemos conciencia, podemos quebrantarnos con ellas, podemos agradecer al Señor, alabarlo, glorificarlo, etcétera, etcétera. Pero claro, si yo no siento ni padezco, si tengo mi memoria puesta en olvido, fíjate cómo dice. Será contada en el sepulcro, Seol, Hades, tu misericordia o tu verdad en el Abadón, que es otra palabra para describir el sepulcro. Serán, versículo 12, reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Fijaos que siempre en el olvido, es decir, no hay conciencia. Evidentemente no. Yo pienso en Dios y me gustaría pensar a todas horas, pero yo pienso en Dios desde que me levanto hasta que me acuesto. Al igual que vosotros, hermanos, y que cualquiera de los que están viendo el programa. Pero si yo no siento, yo no padezco, yo no tengo conciencia, ¿cómo puedo pensar en el Señor? Salmos 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti. Por lo tanto, cuando estas personas me dicen, no, es que está alabando a Dios en el cielo, está gozando, no es bíblico, hermanos. Perdóname, pero no es bíblico. En el Seol, ¿quién te alabará? Dice el Salmo. Muy No bien. alabarán los muertos a Yahvé ni cuantos descienden al silencio. Salmos 115:17. Ahora bien, también me encuentro como diciendo estas personas, pues fíjate que si me viera mi padre, mi madre, etcétera, el ser que yo que sea, ¿vale? Yo, por desgracia, pues ha hecho ya 10 años que falleció mi pobre padre, que para descanse, y podría decir lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Al igual que otras personas, ¿no? Pero fijaos lo que me dicen, ¿no? Es que mi padre me estará viendo allí y se va a alegrar de verme que estoy haciendo las cosas como Dios manda, que estoy yendo al culto, yendo a la iglesia, que estoy siendo generoso con los pobres, etcétera, lo que hagamos bien, ¿no? O todo lo contrario, se va a entristecer porque estoy llevando una mala vida, una vida torcida, lejos de Dios, etcétera, etcétera. ¿Estamos hablando de qué? ¿De qué estamos hablando? De emociones. ¿Y de emociones de quién? Hermanos, tú y yo podemos escuchar a la voz de Dios y emocionarnos. Podemos llorar, podemos reír, podemos manifestar nuestras emociones. Y nuestras emociones se ven. Pero una persona que ha fallecido, si yo fallezco, mis emociones fallecen conmigo. Mueren, ¿vale? Por eso dice Eclesiastés 9, dice, versículo 6, también su amor, emoción, y su odio y su envidia fenecieron ya,
y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, nunca más. Entonces, lo siento, pero cuando una persona deja de existir, ya no tiene ni puede participar en nada, absolutamente, de lo que pasa en este mundo. Absolutamente nada. Ni emocionalmente, ni tampoco físicamente, evidentemente, ni como una materia etérea que va por ahí pululando, ¿no? Al contrario que los que... De todas maneras, tenemos que pensar que en el Edén dijo el enemigo de las almas, que el Señor lo reprenda, dijo una cosa: no morirás. ¿Os acordáis cuando Adán y Eva pecó? Sí. Si comes tú del árbol, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Morirás, de cierto morirás ese día. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo el diablo? Que lo reprenda. No morirás. Ahí empezó todo. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿De acuerdo? Amén, amén. Uf, pues estos Familia, los familiares que fallecen, hermano Diego, es una pena y una tristeza, evidentemente, pero yo sé con certeza, porque la palabra de Dios me lo dice, que cuando venga nuestro Señor Jesucristo podemos abrazarlos y estar con ellos eternamente en la nueva Canaán celestial, ¿no? Unos textos muy contundentes. Por ejemplo, Job 14:21 dice: sus hijos no tendrán honores, pero él no lo sabrá. ¿De acuerdo? O serán humillados y no entenderá de ello. Eclesiastés 9:10, por ejemplo. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y aquí sí que quiero hacer hermanos, hermanas, amigos y amigas que estáis conectados, todo lo que podáis hacer para la honra y gloria de Dios, hacedlo ahora. Porque el día que a mí me llegue, a mí, no a vosotros, pero a mí me pueda llegar el descanso, dejaré de ser útil para Dios y dejaré de poder hacer la obra de Dios. ¿De acuerdo? Así que lo que podamos hacer, mensaje, hacedlo ahora. Ahora para honra y gloria de Dios. Dice, porque el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Uy, qué texto, Rafa. Uf. Y no uno ni dos. Sí, porque en el cielo a donde vas no hay ni obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esto queda muy, muy remarcado que la persona cuando muere, pues precisamente, pues como comentabas anteriormente, no hay amor, ni odio, ni envidia, sino que todo aquello ya fenecieron ya. El que vive, dice Isaías, el que vive, Sí. te da la alabanza. Como yo oigo, como tú, como mi hermano Diego, como tú, hermano Diego, como todos los que están ahí. El que vive va a dar alabanza. Amén. Amén. Pues son textos muy claros que clarifican muy bien que la persona cuando va al descanso, pues precisamente no tienen más conciencia, sino porque tenemos que entender precisamente que la Biblia es una unidad completa, desde Génesis y Apocalipsis. No puede decir un texto aquí una cosa y lo contrario en otro lado, sino que es una armonía completa, ya que el mismo director que ha dirigido la Biblia desde Génesis y Apocalipsis es el mismo Dios. Y es que, ¿qué contraste hay entre aquellas personas que están muertas y los vivos, aquellos que han muerto y viven? ¿Me podrías explicar o profundizar un poquito más, hermano Rafa? Bueno, yo diría, Diego, que el contraste es el siguiente. Dijéramos, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué diferencia hay de un ordenador encendido a un ordenador en stand-by? ¿Es un ordenador? Sí, pero sus funciones, cuando está en stand-by, hibernando o suspendido, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no se manifiestan. Claro. Sigue siendo un ordenador, tiene su procesador, tiene su tarjeta de gráfica, su tarjeta de memoria, su memoria RAM, todo. Pero no puede ejecutar aquello para lo que está construido. Pues esa es la diferencia. Bueno. Esa es la diferencia, hermano mío. La diferencia es que un vivo puede ejecutar las obras, puede expresar sus emociones, pero uno que está en el descanso no puede hacer algo para lo que estuvo diseñado por el creador. Está en stand-by. ¿Por qué digo en stand-by? Porque, como ha dicho el hermano Diego antes, ¿vale? Están durmiendo. Muy bien. Cuando uno está durmiendo, ni come, ni bebe, ni lee la Biblia, ni hace ninguna actividad. No antes. Por eso, hermano, quiero recalcar, y permíteme, con esto
concluye tu pregunta, si me lo permites, quiero recalcar que todas aquellas creencias, por muy populares y por muy extendidas que sean, dilatadas que estén, por mucha consistencia que tengan en el tiempo o por la cantidad de gente que las crea, no son correctas. Es un error. Un error que gracias al Señor, en su infinita misericordia, podemos corregir. ¿Cómo? Rescatando verdades bíblicas. Muy bien, muy bien. Y además yo quiero agregar algo, ¿no? Porque yo debería preguntar, porque claro, por lo que me acabas de comentar, me estás hablando que la gente cuando muere está durmiendo, es lo que estás hablando, ¿no? Hay creencias populares que dicen que la doctrina del sueño, digamos, de que la gente cuando muere está durmiendo, que no es bíblica. Pero por lo que me estáis comentando, es la doctrina del sueño, de la muerte, cuando la gente va y muere y está durmiendo. La pregunta, ¿es bíblica? ¿Ese concepto es bíblico? ¿Está apoyado bíblicamente? Y esto yo quiero preguntárselo a mi hermano Diego, si realmente está basado bíblicamente de que la gente cuando está muerta está bajo el proceso de lo que define la Biblia sueño o cómo está eso. Explícanos, Diego. Pues hombre, de verdad que, ya que me lo dices, de verdad que estaba esperando que me hicieras esta pregunta. Porque el otro día, escuchando un estudio bíblico de unos hermanos, llegué a escuchar y me indignó en gran manera, diciendo que la doctrina del sueño no es bíblica. Pues bueno, déjame decirte, hermano y hermana que me estás escuchando, que sí que es bíblica. Y déjame decirte a la persona que el otro día lo dije, o perdón, que el otro día dijo esa palabra, que sí que es totalmente bíblica. Y de hecho, si hablara yo, que soy un simple pecador, pues me podrías llamar mentiroso, porque dice que todos pecaron, por lo tanto yo también peco, ¿vale? Me podrías llamar mentiroso y podrías inclusive hasta aceptarlo, aunque no lo soy, gracias a Dios. No lo soy, porque mi padre me enseñó que la mentira, de hecho, dice que ningún mentiroso verá a Dios. Por lo tanto, procuro, vamos, de hecho odio la mentira. El hermano Rafa me conoce muy bien y sabe que me sienta mal, ¿vale? Entonces, me indignó muchísimo que esa persona dijera que no es bíblica. Mirad, hoy vamos a demostrar que la doctrina del sueño es totalmente bíblica, ¿vale? Amén. Mira, Amén. si algún apóstol de los apóstoles se le puede decir que era el campeón de los apóstoles, todos tenían la misma, a ver, todos tienen relevancia, Dios no hace excepción de personas. Pero si algún apóstol extendió el evangelio, el que más de todos ellos, este fue el apóstol o el gran apóstol Pablo, ¿vale? Pablo, cuando se encuentra en el camino de Damasco, estaba totalmente confundido, pero cuando él se encuentra con Dios, su vida cambia. El chip de su vida cambia. Y entonces, él se da cuenta de que estaba cometiendo un error. Espero que todas las personas que piensen que la doctrina del sueño es un error, que hoy les pueda pasar algo parecido, como ese gran apóstol, y se den cuenta de que es totalmente bíblica. Quiero que me acompañes, por favor, quiero que me acompañéis todos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Mira lo que dice aquí el mismo apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¡Wow! Wow. Aquí la primera que tira ya para refutar que esta doctrina es bíblica es el propio campeón de campeones. No solamente dice que es una doctrina bíblica, la doctrina del sueño, sino también dice que no te entristezcas porque están durmiendo. Porque es que mira, claro, qué bonito cuando el Señor en la cruz vence a la muerte, al diablo y a todo. Él se proclama otra vez, restaura y rescata lo que el primer Adán perdió. Amén. ¿Y qué fue lo que perdió Adán? Su vida. Y él nos recuperó la vida. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida.
Dice, y aunque estés muerto o estés durmiendo, vivirás. Aquí dice, no os entristezcáis, porque no es lo mismo una persona que muere, que no tiene, es una persona que muere hasta suena mal, pero aquí dice que duerme. Me encanta esa expresión, porque le da esa tonalidad, que duerme, es algo cariñoso. ¿Sabéis lo que pasa? Porque el que duerme puede despertar. Puede Amén. despertar. Amén, amén. Pero mira, si alguien es el campeón de campeones, nos remitimos otra vez al caballero de la cruz, al maestro, al rabí, a Jesús. Y mira lo que dijo Jesús de su amigo íntimo, de su amigo Lázaro. Vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a leer el capítulo 11 y vamos a leer los versos 11 y el 14. Y mira lo que dice. Dicho esto les dijo Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy yo a despertarle. ¡Oh! Increíble, ¿eh? Aquí el propio Cristo, sabiendo que Lázaro había muerto, que lo vamos a ver ahora, en el 14, él le da la titulación de que Lázaro no muere, sino duerme, ¿vale? Entonces, el 14 dice, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro está muerto. ¿Veis la similitud? La palabra muerto y la palabra dormir, Dios las asemeja en lo mismo. Entonces, esto está más que claro. Perdonadme, con todo mi respeto a todas las personas que dijeron el otro día que el sueño, que la doctrina del sueño es algo antibíblico. Yo creo que hemos dado unos pocos de textos. Hay muchos más, ¿vale? Que no vamos a ahondar en ellos, pero claramente, no solamente Pablo, sino que el propio Cristo, cuando habla de la muerte, habla y lo dice que es como un sueño. ¿Por qué? Porque él sabe que el que está durmiendo se puede despertar, pero el que está muerto, que eso será otro estudio que si Dios quiere haremos más adelante, que es la segunda muerte después del milenio, estos ya no despertarán nunca más, porque estos sí que van a morir eternamente. Amén, amén. Pues, Además, hombre, en Primera de Corintios lo dice, ¿eh? Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 18, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, por lo cual dormir y perecer es lo mismo. Muy bien. Como bien dices tú, en 1 Corintios 15, 16, 17, dice, y si Cristo resucitó, ¿vale? Dice, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice? También perecieron. Entonces, tenemos que ver y entender lo que tú has dicho, Rafa. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Pero por qué? Porque la palabra dormir aquí no la podemos interpretar, porque aquí lo que está es, el Pablo está recriminando a las personas, se está recriminando. Entonces lo que está diciendo es que los que durmieron en Cristo sí que resucitarán. Entonces, que tengamos esperanza que el sueño de la muerte es eso, un sueño, nada más. No, y tened en cuenta una cosa, ¿qué significa la palabra cementerio? Que viene del griego. Eso había que también explicarlo, ¿no? Porque cementerio viene del griego koimeterion, que a su vez viene del verbo koimao, que significa acostarse o dormir. Con lo cual, el cementerio es un lugar donde acostarse o dormir. Muy bien. Buah, Muy eso, bien. eso que nos comenta Rafa tiene mucha relevancia, porque claro, si ese verbo significa acostarse o dormir, es que ya está declarado que la persona cuando muere va a acostarse o va a dormir, como el mismo Señor Jesús comentaba cuando dijo con Lázaro, nuestro amigo Lázaro está durmiendo, en que luego para que yo entendiera, dice, pero no creas que está durmiendo, que se ha echado la siesta, sino que ha muerto, y para que pudiera relacionar la parte que es dormir y la muerte es lo mismo. Muy bien. Pues la verdad que son puntos muy, muy, muy interesantes, muy interesantes. Lo que pasa, hermanos, una pregunta. Si estamos durmiendo, ¿qué esperanza de despertar tenemos? Porque eso también me interesa saberlo a mí. Es que eso es el key de todo lo que estamos hablando. Estoy bastante interesado en saber si yo me voy al descanso, si voy a dormir,
me despertarán, me despertaré, tengo opción a que me despierten. Son cositas que me gustaría, hermano Diego Cruz, que si fueses tan amable y quisieras, pudieras explicarnos tú un poquito también. Pues bueno, mis hermanos, pues ya que estamos, pues venga, pues claro que sí, yo también explicaré un poquito. Bueno, en 1 de Corintios capítulo 15 y versículo 16 al 19, también nos habla sobre lo que nos estabas comentando, hermano Rafa. Y dice así en el texto, ¿vale? Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Como diciendo, si no tenemos la esperanza de creer que el ser humano, aquellos que han muerto en Cristo, tienen la esperanza de resucitar, dice, entonces tampoco Cristo resucitó, porque Él es la viva imagen y de lo que nosotros tenemos que vivir. Él es nuestra guía a seguir. Por eso dice, porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y el versículo 17 también nos dice así, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y Claro. aún estáis en vuestros pecados. Pero ¿cómo sabemos por qué no estamos bajo pecado? Que Cristo nos ha libertado del pecado precisamente por esa resurrección que da el aval de que Cristo ha cumplido con todo lo que marca la Biblia, de que ya no estamos bajo pecado, aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y el versículo 18 también nos sigue continuando y dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, claro, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, como diciendo, si no tenemos esta esperanza. Es el texto que he leído yo antes, evidentemente. Claro, Si Cristo no resucita, nosotros no podemos resucitar tampoco. claro, es que esa es la base. Y si en esta vida solamente esperamos en este Cristo, somos más dignos de lástima más que todos los hombres, como diciendo, si nuestra fe no está basada precisamente en la resurrección de Cristo, que es nuestra garantía de que un día resucitaremos, pues nuestra vida es precisamente digna de lástima de todos los hombres, ya que estamos dedicando nuestra vida al Evangelio sin ninguna recompensa. Entonces, según estos textos, Diego, nuestra esperanza, ¿quién es? Nuestra esperanza es Jesucristo, por supuesto. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Así es nuestra esperanza es Jesucristo. Y además, el versículo 20, si continuamos, también nos dice así, el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Amén. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Lo dice muy Mira, claramente. La palabra dormir otra vez sale aquí. La palabra dormir, o sea, que queda más que claro, hermanos míos, que la doctrina del sueño es totalmente bíblica. Así es precisamente así. Hermano Diego, una pregunta más, por favor, sí, antes de marcharnos, ¿no? Y para que tengamos, si cabe, más esperanza de la que tenemos, ¿no? ¿Qué hará Cristo con los que murieron en su fe, en la fe del Señor? ¿Qué hará Cristo con ellos? Pues bueno, pues si continuamos con el mismo versículo, porque este versículo es muy apasionante ya que describe y nos da mucha luz, ¿no? Sigue diciendo en el versículo 21 al 23, y dice así, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y aquí está hablando de Adán, ¿vale? Donde fue el primer hombre que pecó y pasó la muerte a todos los hombres. Dice, porque por la muerte, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ahora dice así, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y versículo 22 nos continúa diciendo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que nuestra esperanza de vida es porque Cristo nos ha vivificado y nos dará esa vida que en un futuro nos dará para que podamos estar juntamente con Él por la eternidad. Y continúa el versículo 23 diciendo, pero cada uno, y esto es muy importante, para que entendamos que esto es muy importante, ¿vale? Hay un orden, como todo en el cielo, todo es orden, y dice así, pero cada uno en su debido orden. Y dice así, Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida, ¿vale? Esto es muy importante. Cristo,
las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, ya que hemos invertido los papeles, que ahora el que contestes eres tú, por favor, Cristo, ya lo hemos identificado, todos sabemos quién es Cristo, pero ¿quién son las primicias? Y para eso deberíamos irnos, mi hermano, para saber quién son las primicias, debemos irnos al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 52, que nos dice precisamente quién son esas primicias. ¿Quién son esas primicias? Pues mejor que nos los diga la misma Biblia, ¿vale? En el libro de Mateo 27, capítulo 27, versículo 52, nos dice así, ¿vale? Aquí está. Recordar que cuando Cristo resucita, ¿vale? Fíjate que dice todo debido a su orden. Cristo, y luego dice las primicias, ¿vale? ¿Quién son esas primicias? Pues el mismo texto te lo dice. Dice, y se abrieron los sepulcros, una vez que ha muerto el Señor Jesús, dice que, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Otra vez la palabra. Muy bien, muy bueno. Otra vez la palabra dormir. La pregunta, sí, precisamente, vuelve a salir otra vez la palabra esa de dormir, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y versículo 53 también nos dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, ¿ves? Como salieron, pero después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, si me haces la pregunta, mi hermano, ¿qué es lo que son las primicias? Pues yo tengo que decirte, mi hermano, que las primicias son aquellos que resucitaron después de Cristo, ¿vale? Y que estuvieron en la ciudad y que aparecieron a muchos. Esas son las primicias. Además, quiero añadir algo, ¿vale? Eso era la tipología de las primicias de que tenían que ser presentadas, y eso tiene que ver con el tema de las fiestas judías, pero que no quiero entrar ahí, pero que tenía que presentar al Padre, ¿vale? Como ofrenda, de decir, aquí están las primicias de la resurrección. Así que en las primicias precisamente es exactamente eso, aquellos que resucitaron con Cristo. Sí, serían las fiestas de las gavillas, pero como tú dices, entraremos en otro espacio otro día. Vale, entonces tenemos Cristo, lo hemos identificado, las primicias, que son los santos que resucitaron después de la resurrección del Señor. Es muy importante la cronología, porque no dice antes, sino que después, ¿vale? Eso me ha chocado. Pero claro, falta el tercer grupo, los que son de Cristo en su venida. Identifícame, por favor, ese grupo. Muy bien, pues bueno, pues claro que sí, claro que sí. Mira, si me acompañas al libro de Daniel capítulo 12 y versículo 2, ya nos dará un poquito de una idea, ¿vale? Nos dará la idea que quiere marcar precisamente la Biblia, ¿no? Y nos dice Daniel capítulo 12 y versículo 2, muy importante. Y dice así, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿vale? Pero yo aquí quiero desgranar un poquito el texto. Fíjate que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Primeramente, remarcar que no dice todos, sino dice muchos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con aquellos que han creído en Cristo, todos los que son muertos en Cristo. Por eso dice muchos y no dice todos. ¿Por qué? Porque hay que entender que hay un orden de resurrección entre la primera resurrección, que es para vida, y luego hay un periodo de 1000 años, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y versículo 5 en adelante, donde después de 1000 años resucitan aquellos que resucitan, pero no para salvación, sino para condenación. Y fíjate que dice, y muchos de los que duermen, ¿dónde? ¿Dónde están durmiendo? En el polvo de la tierra. Ajá, porque eso es muy importante. Están durmiendo en el polvo de la tierra, no están en el cielo, no están en el infierno, sino están durmiendo en el polvo de la tierra. ¿Para qué? Para ser despertados. ¿Para qué? Para tener una vida eterna. Y eso es muy importante. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjate que lo dice muy claro. Y muchos de los cuales, aquellas personas que no, fíjate que nos dice
los que estaban allá en el cielo o los que están en el infierno, no, 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 están dicen en el polvo de la en tierra. el No, no, polvo de la tierra. el texto es muy preciso, ¿eh? No hay lugar a confusión en el texto este que tú nos has dado, de Daniel, no hay lugar a confusión, ¿eh? Es perfecto, es preciso, Es preciso. una pasada. Sí, Eh, y todavía te digo una cosa, hay otro texto muy famoso que se encuentra en el libro, hablando de aquellos que están precisamente de los muertos en Cristo, ¿vale? Que es el famoso texto de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo, podemos leerlo desde el 15, ¿vale? Vale, y dice así, por lo cual os decimos, esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice ahora, vuelve a decir la frase que antes estabais comentando, no precederemos a los que durmieron, no nos adelantaremos. Fíjate que vuelve a apoyar los textos que antes Ni comentaba. como los héroes de la Biblia, ni como el rey David, ni como todos estos que hemos Es, hablado antes. Ni como el exactamente, maestro, ¿eh? El ni como maestro el también, maestro, exactamente. fíjate, estamos Fíjate, hablando fíjate, de... así es. Y el versículo 16 también nos dice así, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos Gloria, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí Gloria, te dice amén. clarísimamente gloria. aquellos que han muerto en Cristo resucitarán primero, hablando de ese tercer grupo que será resucitado en su segunda venida, como marcaba, dice todo en su debido orden, primero Cristo, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su segunda venida. Amén, amén. Qué Mira qué bendición guapo, porque, ya poder perdóname, estar en aquel día. Qué mira bendición. qué guapo, hermano Rafa, porque en el verso 18, esto yo creo que es la culminación. Dice, se remata, dice el 17, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí lo que quiero Gloria, decir. Mira, dice, gloria, gloria. por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén, Hermanos, amén. hermanos, sí que es verdad que la palabra de Dios es clara, que el hombre que peca o el alma que peca va al sueño, va al descanso, pero nos tenemos que alentar con estas palabras, que cuando venga el Señor nos despertará de esas habitaciones, a que haya gustado la muerte, nos despertará de esas habitaciones y nosotros abrimos nuestros ojos e iremos a buscar y a recibir al Señor en el aire y estar por siempre con Él. Alentaros con estas palabras, hermano mío. Amén, amén. Ha quedado bastante claro este estudio. Ha sido un estudio muy claro, muy fácil, muy a la luz de la palabra, muy fácil para que la gente pueda leerlo. O sea que esto Sí. no hay duda. O sea, esto es fácil. La palabra del Señor es fácil de entender. Dice su palabra, dice, hasta un niño puede entenderla. Pues bueno, yo quiero finalizar ya el programa y daros las gracias, Rafa Batiste, por vernos acompañado aquí en este estudio tan apasionante, y a ti, Diego Gabarre, gracias por estar ahí acompañando este espacio de Rescatando Verdades Bíblicas que pertenece al canal y a la plataforma Pastores de Jesús. Y bueno, tengo que volveré a llamaros, no creáis que os voy a dejar Cuando quieras. ahí. Amén, porque quiero traer un tema, el próximo tema que quiero traer con vosotros, que se trata, que es el espiritismo moderno, ¿vale? Ya que hoy día es un tema muy que está a la orden del día, es un tema muy moderno. Podemos poner la televisión y veremos espiritismo por todos lados. Hoy es algo que está en cualquier sitio del hogar y está, incluso nos lo quieren vender como bueno, ¿vale? Así que en el próximo programa de Rescatando Verdades Bíblicas os volveré a invitar para que podamos traer este programa tan apasionante de el espiritismo moderno y que nos podáis explicar como lo habéis hecho hoy con tanta naturalidad y con tanta comprensión de la Biblia, y sobre todo que el Espíritu Santo ha estado con vosotros y que los que nos escuchan puedan entender la Biblia tal conforme la ha escrito nuestro Señor. Y bueno, y ya despedirnos desde aquí y decir que gracias por haber estado ahí, los que han estado este tiempo con nosotros, que el Señor os bendiga y pronto volveremos otra vez
con este espacio nuevo de Rescatando Verdades Bíblicas. Que el Señor nos bendiga y os saludamos. Venga, hermanos. un Bendiciones, que besico, el un Señor os abrazo bendiga. para Maranata. todos. Bendiciones Amén. a todos. Bendiciones, hermanos.